Estamos conversando, por supuesto, ya de arranque con Jorge Fernández Díaz, escritor exitosísimo, un verdadero talento y además todo lo que tiene que ver con su condición de periodista, compañero de Radio Mitre, pero de columnista del Diario La Nación, uno de los principales periodistas argentinos. Gracias por venir, ¿Cómo Jorgito? se nota que somos amigos? Y además amigo. No, pero no he dicho absolutamente ninguna exageración. Ninguna mentira. Ni ninguna mentira. Vamos a arrancar, Jorge, con una de las frases que vos has utilizado en tu nota, que tiene que ver con una confesión que le hace Mario Eduardo el Pepe Firmenich a un periodista. A un periodista, sí. Al más grande tal vez de todos los tiempos, sí. A Gabriel García Márquez. Vamos a ver la placa para recuperar esa... Ahí está. Dice, desde octubre de 1975, bajo el gobierno de Isabel Perón, nosotros sabíamos que se gestaba un golpe militar para marzo del año siguiente. No tratamos de impedirlo porque al fin y al cabo formaba parte de la lucha interna del movimiento peronista. Esta frase impresionante es la que le dice Firmenich a Gabriel García Márquez y es prácticamente el comienzo de tu editorial del domingo, Jorge. El disparador de tus reflexiones que ahora queremos que la repitas. Yo escribí el domingo porque evidentemente sigue muy vivo, los 70 a cada rato sale, y porque ocurrieron muchos acontecimientos. Vamos a decir la verdad, nuestra generación es un poco culpable también, mi generación, los que nacimos en los 60, de lo que sucedió. Nosotros queríamos que se enjuiciaran a los militares, nos costaba mucho, por lo tanto, hablar de lo que había pasado antes, porque parecía como que estábamos justificando. Ya. Siempre estuvo en duda cuánto iban a pagar de la condena, pero ocurrieron dos cosas en el kirchnerismo. Una cosa buena, que es que se logró que los jerarcas de la dictadura militar, del plan sistemático más siniestro por el cual estamos en la historia universal de la infamia, está la verdad, me asombra que todavía haya negacionistas de esta situación, pero digamos, los jerarcas están finalmente condenados. A la vez lo que hizo el kirchnerismo fue glorificar la gesta de los 70, diciendo una serie de mentiras. Me parece que este es un momento interesante, me pareció a mí, y vos no sabés la repercusión que tuvo esta nota. Mirá, la actualidad está muy caliente, hablamos de muchas cosas, de correo, de esto, de aquello, pero publiqué esta nota y hubo un verdadero terremoto alrededor de esta nota, porque lo que digo es, ya están condenados, bueno, ahora sí vamos a hablar de lo que pasó en los 70. ¿Por qué es importante hablar? Porque hubo una manipulación, nosotros nos hicimos los giles, miramos para otro lado, por lo que acabo de decir, una manipulación muy grande de lo que sucedió, de lo que era la juventud maravillosa, que tenía como conductor a este muchacho, a Mario Eduardo Firmenich, que dice que en mitad de los 70 ellos descubren simplemente un hecho, que es que va a haber un golpe militar, les parece bien, se preparan para una resistencia, porque la verdad lo inscribe en una lucha del justicialismo, de una interna del justicialismo. Y la verdad, hay que decirla, los montoneros han hecho barbaridades, entre ellas esta, es decir, apostar por el golpe al final, porque preferían, la conducción montonera prefería ser reprimida por una dictadura militar y no por su propio partido, como estaba siendo reprimida. Hubo represión. Y por un gobierno democrático, además. Por un gobierno democrático. El Partido Justicialista está involucrado directamente, porque, digamos, recordemos lo que sucedió aquí. Cuando Perón llega a la Argentina, le tiran el cadáver de Rucci para explicarle quién manda en la Argentina. Claro. Perón, a partir de ese momento, se vuelve completamente loco, ciego, no manda a hacer una guerra absoluta y total. Están en los documentos que rescata un joven historiador, un historiador de mi generación, que es totalmente desapasionado, se llama Marcelo Larraqui, es alguien que realmente registró lo que pasó nada más, y lo registró sin ningún ánimo político. Sin animosidad. Cuando uno revisa esas páginas, se da cuenta de que Perón tomó decisiones oficiales fuertísimas. Hizo firmar en el Consejo Nacional del Partido Justicialista declarar prácticamente una guerra, expulsar a todos los que eran de la JP, de la izquierda, cualquier cosa que sonara izquierda, marxismo, izquierda peronista y todo, de todos lados. De hecho, Perón apoyó una serie de golpes destituyentes, algunos a punta de pistola, en Córdoba, vos lo sabés bien, en Córdoba. Obregón Cano, Atilio López, Martínez Vaca en Mendoza, Videgain en la provincia de Buenos Aires. Santa Cruz, Salta, los Cepernic, Salta, por Esos supuesto. son todos golpes destituyentes, conducidos por Perón, directamente. Esos golpes a veces fueron hechos con policías bravas,
con las 62 organizaciones, con muchachos pesados del sindicalismo que él habilitó a que hicieran tronar el escarmiento. Las declaraciones de Perón son fuertísimas de ese momento y han sido olvidadas. Tenemos algunas para compartir, Jorge. A ver, ahí vamos si a la vayan. próxima placa a ver cuál es la que viene, que también tiene que ver con la nota que Jorge Fernández Díaz escribió, su columna editorial en el diario La Nación. Son extractos, ¿no?, de esta misma nota. Obviamente son partes del editorial de Jorge el domingo, ¿no? Esto es un poco lo que estaba comentando recién. Perón obligó al justicialismo a entrar en combate y delación, dio luz verde para que el sindicalismo ortodoxo hiciera tronar el escarmiento, instruyó a López Rega para que armara un grupo parapolicial dentro del Estado. Esto, que es bastante lógico, muchos no se atreven a decirlo. Perón instruyó a López Rega para que formara la AAA. Ascendió a los principales miembros de la AAA, los asciende Perón. Él asciende al comisario Villar, alguien acusado nazi, pero de la peor calaña. Él personalmente lo asume. Aquí me han escrito muchos peronistas diciendo, bueno, vos estás castigando al mejor Perón, el Perón que volvió, el Perón que quería a Balbín, ese Perón. Yo les pregunto, ¿pero cuál es la excusa? Es verdad, ese es el mejor Perón en el sentido del el león herbívoro. El león herbívoro, pero el león herbívoro generó esto. Desafiado por la carnicería montonera, que se vengaba uno a uno, que disparaba, que mataba, que fue una verdadera locura montonera, realmente desde el Estado, que esto es lo grave, organizó distintas formas de lucha de represión ilegal, desde el Estado. Yo quiero decirles que bajo el gobierno justicialista se calcula que hubo cerca de 1000 desaparecidos y 1500 muertos. Además que ellos ni siquiera buscaban desaparecidos, iban y disparaban y al zanjón, a la zanja. Y a otra cosa. Y digamos, todo fue con el erario, con dinero del Estado, amparado por Perón. Y no se puede decir que Perón era el más lúcido porque vino en un momento y dijo, quiero abrazar a Balbín. Y a la vez decir, mira, no estaba lúcido, en realidad estaba enfermo, lo manipulaba su secretario privado y su viuda. Una de las dos cosas erróneas. ¿Ustedes se imaginan a Perón siendo un ingenuo que habla en el Consejo Nacional Justicialista, habla por televisión, habla de la palabra exterminio? Exterminio. Habla de la palabra aniquilamiento. Habla de la palabra guerra. Son todas palabras que luego usan las Fuerzas Armadas para llevar a cabo su plan de terrorismo de Estado. Ahora, te voy a hacer una pregunta complicada, me parece. Entonces tiene razón Cristina Fernández de Kirchner cuando dice Perón era un viejo DM, Evita era la revolucionaria, yo hice bien en votar a Abelardo Ramos en el 73, la fórmula Perón por izquierda, y no a ese viejo al que nunca Cristina ni Néstor le quisieron rendir homenaje ni permitir que hubiese el famoso monumento que don Antonio Cafiero le quería levantar. Bueno, mirá, yo creo que hay parte de este resentimiento de esta historia. Por supuesto, Evita no es la Evita que creía Cristina, ni la que inventaron los montoneros. Una Evita revolucionaria, no, era una Evita, es una Evita creada esa. Ahí tenía otras características Evita, pero no esa. A mí lo que me parece que acá hubo varios camelos y varias mentiras que llegan hasta el presente y que tienen que ver con el linaje político. ¿Qué hicieron la JP, la izquierda peronista? Decir, Perón es inocente de lo que hizo López Rega y de lo que hizo Isabel, Perón no tiene nada que ver, Perón murió queriéndonos y perdonándonos a los estúpidos e imberbes. Es una mentira infame. Absolutamente. Perón murió odiándolos profundamente. Sí. Sobre todo después que matan a Rucci. Claro. A partir de eso hasta la muerte. Hasta la muerte los odia profundamente. Entonces, siempre quisieron manipular eso, porque claro, se quedaban sin Perón. Ellos no podían seguir siendo los peronistas de Perón si Perón los había combatido a sangre y fuego, con tiros, con ametralladoras, con bombas, Alfredo, con bombas, el gobierno justicialista. Ahora, ¿cómo seguir siendo peronista después de eso? Bueno, entonces una manipulación acerca de esto. Después otra manipulación del propio justicialismo. Bueno, nosotros en realidad somos víctimas de la dictadura. Por supuesto, todos son víctimas de la dictadura militar. Nada justifica la dictadura militar. Pero esa es otra discusión que ya está casi saldada, digamos. La historia, por suerte. Donde hubo complicidades, donde hubo y se tendrá que seguir investigando eternamente. Pero el problema es cuando se generan esta clase de mentiras, y sobre esta clase de mentiras se generan discursos, relatos, linajes políticos basados en camelos.
Entonces me parece a mí que lo que está sucediendo, esta bomba de explosión que de repente ocurre con esta nota, con intelectuales que se han sumado a la discusión, es que me parece que por primera vez viene un revisionismo. Siempre que hay una mentira histórica viene un revisionismo histórico. Sí. Que es, por primera vez va a haber un revisionismo, me parece, sin prohibiciones ni miedos. Porque vos antes hablabas de todo esto, decís, la teoría de los dos demonios, estás justificando la dictadura. Bueno, Nila Garrea acaba de proponer prisión para quien plantee, digamos, el negacionismo. Pero como acá nadie está negando lo que pasó en la dictadura, lo que necesitamos saber ahora es discutir lo que pasó antes. Sí. No va a ir preso nadie. Posiblemente, no, pero es necesario... a pesar de que hay crímenes de lesa humanidad, ¿no? Claro. ¿Vos decís que son crímenes de lesa humanidad los de los montoneros? Porque no, lo de los montoneros la AAA. No. Los del Partido Justicialista. Aquí hubo una guerra, como dice Firmenich, entre el justicialismo y la tendencia revolucionaria. Sí. El justicialismo ortodoxo, donde se alineó básicamente... El justicialismo es responsable de crímenes de lesa humanidad. Es posible que nadie vaya preso. Alguno hay preso todavía de la AAA, y de hecho López Rega fue, pero hubo un recorte. Claro. Un recorte. Hay que decir que Alfonsín se dio cuenta de todo esto. No es que Alfonsín miró para otro lado. Lo que pasa es que Alfonsín, por una cuestión de gobernabilidad, no quería enfrentarse a los militares, que todavía estaban vivos, el partido militar era poderosísimo, y a la vez enfrentarse... ¿A quién? A las 62 organizaciones que formaron parte de esta guerra. De hecho, algo tira cuando tira el pacto sindical militar, que involucra a las 62 organizaciones. Es que esa estructura, esa movida de militares y de sindicalistas venían un poco a arreglar el asunto de lo que había pasado en los 70. Claro. Él denuncia el pacto, pero después ayuda un poco a Isabel, trata de llevarse bien con el sindicalismo, porque y a pesar de todo el sindicalismo lo termina volteando, seguro. Vamos a decir la verdad, pero Alfonsín lo vio, no es que no lo vio. Ahora, después ¿qué pasó? Vino Menem, quiso borrar todo, vinieron los indultos, después vinieron los Kirchner a decir, no, nosotros éramos los buenos, buenísimos de todo, no hicimos nunca nada, Perón era nuestro, Perón es mío, dijo Néstor Kirchner, y Cristina, porque a pesar de todas estas cosas que vos decís, son sutilezas, Perón es nuestro. Con Perón ganamos, sin Perón no ganamos. Esta es la realidad. Entonces apoderaron de Perón cuando Perón los odió profundamente, los combatió de mala manera, lo combatió a los tiros y con el Estado. Esta es la verdad que nadie quiere escuchar en la Argentina. Nadie quiere volver a escucharla. Los peronistas por una razón, los kirchneristas por otro, los setentistas por otro. Esa idea, otra idea, de que los setentistas son la generación más brillante de la historia política del siglo XX. Muchachos, creyeron que Perón era socialista. Las cosas que dijo, que decía Firmenich y que decían en su momento la cúpula montonera, era una ignorancia política, de un suicidio político. Cuando estaban en el 77 decían, vamos a volver y las masas nos están esperando. Y vamos a dar vuelta a esto. Mandaron a la muerte a muchísima gente en la contraofensiva. Creyeron que en lugar de venir Videla, venía un Lanuse. Claro. Es decir, la idea de una generación brillante está basada en que fue una generación diezmada. Claro. Todos nosotros nos condolemos frente a eso. Pero los errores políticos de esa generación los tienen que dar cuenta, no ante la justicia, porque casi no queda nadie quizás para llevar a la justicia, no lo sé, yo lo ignoro. Pero sí ante la historia. Y me parece a mí que los periodistas, yo no tengo nada que ver con esto, simplemente leí a Marcelo Larraqui, que es uno de esos historiadores, pero yo creo que viene un revisionismo verdadero de los 70, que creo que es sanador. Porque cuando hay tanta mentira organizada, finalmente, la verdad, por más que duela e involucre a quien involucre, es necesario. Nos va a hacer muy bien. Madre mía, ¿cuánto tiempo seguiríamos hablando con Jorge? Porque se terminó el programa. Apasionante. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Falta simplemente el Fernet, ya venimos. No se vaya, por favor.